Han pasado algunos minutos, vamos a comenzar entonces con el estudio de Hebreos, a continuar con el estudio de Hebreos. Y comenzamos, hermanos, orando, pidiendo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tu gran bondad, Señor, agradeciéndote por todas tus bendiciones. De igual manera, al Señor, por permitir reunirnos en este día, Señor, y poder estar aquí, Dios bendito, Señor, no solamente para adorarte, glorificarte, sino también para escuchar tu voz, aprender de ti, Señor, salir con el conocimiento, Señor, que renueva nuestra mente, Dios bendito, y que a través de ella, Señor, podamos verte claramente a través de lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, te damos gracias porque la tenemos en nuestro idioma, Señor, no hay excusa para no leerla. Te agradecemos también, Señor, porque tú la mantienes, Señor, a pesar de tantos años, Dios bendito, Señor, como dice tu palabra, nunca será olvidada, ella permanece para siempre, no pasará ni una sola coma, Dios bendito, sino que se cumplirá todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por guardar tu palabra, Dios bendito, Señor, y que nos llega hasta el día de hoy, Señor, a nuestras manos, Señor. Gracias te damos por todo ello. Bendice tu palabra en esta hora, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a la iglesia, Dios bendito, Señor. En cada culto, en cada reunión, Señor, que hay hoy día, Señor, a través de toda la tierra, Dios bendito, Señor, en diferentes países, Señor bendito. Que tu nombre sea levantado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, llegamos al capítulo 7 de Hebreos. Por fin. Ya estamos un poquito más de la mitad. Entonces me gustaría, hermanos, que me puedan acompañar en la lectura. Leeremos entonces Hebreos, versículo 1 en adelante. Versículo 7, del versículo 1 del capítulo 7 en adelante. Dice así, hermanos: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Amén, hermanos, hasta ahí leemos entonces. Simplemente recordarles que el domingo pasado leímos el último versículo del capítulo 6, en donde nos narra el autor de Hebreos y nos muestra una verdad. El versículo 20 dice: hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 ya entra ya a poder explicar un poco sobre el sacerdocio de Melquisedec. Hermanos, en verdad habíamos leído anteriormente que Hebreos tenía mucho que explicar acerca de este sacerdocio. Ya les había dicho, tengo mucho que decir, pero lo que sucede es que ustedes son tardos para escuchar y como que les entra por un lado y les sale por el otro lado. Que debiendo ya ser maestros, siguen en las mismas enseñanzas. Y bueno, al final el autor de Hebreos dice: con la ayuda del Señor continuaremos avanzando según Dios lo permita. Y así un llamado pues a crecer y a dejar los primeros rudimentos, sino que continuar en el estudio y a profundizar sobre todo en la palabra del Señor. Dado ese
Ese paréntesis que abre el autor de Hebreos, pues llegamos al capítulo 7 y justamente va a entrar a tocar acerca del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, solamente aparece 2 veces se hace referencia al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, vamos, hermanos, a Génesis capítulo 14. Y en el versículo 14, hermanos, vamos a poder escuchar la narrativa, cómo se describe una batalla. Lo que sucede que el sobrino de Abraham, Lot, se había reunido, vivía en la falda de Sodoma y Gomorra, y unos reyes se habían reunido justamente para derrotar los dominios de Sodoma y Gomorra, y en esas alianzas pues van y derrotan y se llevan. Ustedes saben que cuando llegan destruyen todo, toman las riquezas, pero también toman esclavos. Entonces sucede, hermanos, de que estos reyes derrotan y se llevan a Lot, al sobrino de Abraham, como esclavo, no solamente a Lot, sino a su familia, a sus hijas. Entonces se lo están llevando y la noticia le llega a Abraham. Abraham entonces se entera de que los reyes se habían levantado y que habían derrotado estas ciudades y que iban arrasando, y que a través de eso pues se llevaron presos a Lot. Entonces Abraham toma la decisión de juntar algunos hombres. La Biblia narra alrededor de 300 hombres que eran de la casa de Abraham, sus esclavos, aquellos que habían nacido en su casa, que ya eran hombres dispuestos para la batalla, y los coge y van a hacerle la guerra a estos reyes. Y bueno, Abraham vence a los reyes y por consiguiente libera a Lot, las riquezas, las posesiones, y venía pues de la batalla. Venía de la batalla. Y dice, hermanos, en el versículo 18, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El versículo 21 y el versículo 22 dice así, dice: el rey de Sodoma, de que también habían sido liberados, le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aned, Escol, Manred, que tomen ellos por su parte. Entonces, hermanos, aquí vemos la mención de Melquisedec. Le sale al encuentro de Abraham, y acá nos describe rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y mira lo que le ofrece Melquisedec a Abraham: le ofrece pan y vino. Y no solamente eso, sino que también lo bendijo.
lo bendijo. Esa es la mención que se hace entonces de Melquisedec por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis. Tenemos otra mención también, hermanos, en Salmo 110. Leeremos el Salmo 110, Salmo de David. Versículo 1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recordará, hermanos, que en Hebreos ya hemos tocado este versículo. Y hace referencia al Señor Jesucristo. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Versículo 3 dice: tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Versículo 4 dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. Entonces, esta es la segunda mención que se hace acerca de Melquisedec. Pero en el capítulo 7 nos da, quizás, hermanos, más detalles en la lectura que hemos hecho. Y es que quiero que tengamos en cuenta algo, y es que los nombres que se daban en el Antiguo Testamento daban la descripción, las características de la persona, el llamado de la persona. Entonces los nombres dicen mucho de la persona. Por ejemplo, a Abraham le cambiaron el nombre Abraham, que significaba padre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios le había declarado que sería padre de multitudes. Por consiguiente, su nombre fue cambiado. Entonces, vemos que en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, hablan acerca del nombre, la descripción de la persona. Y en este caso, este nombre tampoco iba a ser excepción. Entonces, hermanos, acá cuando hablan de este Melquisedec nos dan detalles, y es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, que regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo. Vemos, hermanos, en el versículo 2 dice: el nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es, Salem, rey de paz. Entonces, hermanos, aquí nos da cualidades, la descripción de esta persona, que es un rey de justicia. Rey de Salem. Ahora, hermanos, rey de justicia, como decía y escuchaba a un predicador, él comentaba y decía que en su país hay tanta violencia, tantas muertes, y el pueblo no puede vivir en paz. Y no puede vivir en paz justamente porque no hay justicia. Porque si las personas que cometen delitos se le aplicaría la ley, entonces serían encarcelados. Entonces estarían aplicando justicia por el delito que han cometido. Pero claro, lo que sucede muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, lo que llama mucho la corrupción y el soborno, ¿no? Y es que una persona, a lo mejor que ha cometido un crimen, va al final y puede extorsionar al juez, al fiscal, y lo que pide justamente es, a través del dinero o la coima, como comúnmente se llama, la corrupción,
sale libre. Pero ¿cómo queda esa persona que ha perdido a su familiar? Que a lo mejor una persona que iba conduciendo en estado etílico, borracho, pasado de alcohol, con alcoholemia en la sangre, atropella y se lleva una familia por delante, mata al padre, la madre queda paralizada del cuerpo, quizás perdió las piernas, a la niña o el bebé muertos. ¿Cómo queda esa persona? Esa persona clama por justicia. Y luego se da con la sorpresa o recibe la noticia que aquel culpable, los jueces le han dejado libre. Pues no habría justicia. Una persona no se cree que en este caso hay justicia en su país o hay justicia en su situación. Y eso es lo que nos pasa a muchos. A quienes no le han robado y decimos, bueno, ir a la cárcel o a la comisaría a presentar una demanda, hacer una denuncia, voy a perder mi tiempo. Para que lo encuentren y luego lo suelten, voy a perder mi tiempo. Ya lo dejamos así. ¿Pero por qué? Porque hay un sentimiento de no justicia que no se aplica a la ley. Sin embargo, aquí en este versículo nos dice que primeramente, en primer lugar, el nombre de Melquisedec significa Rey de justicia. Rey de justicia. Ahora, hermanos, cuando hablamos de justicia, no simplemente estamos apoyándonos en que una persona ha cometido un delito y que debe ser condenado por tal delito, sino que la Biblia va más extensamente y declara todo ser humano como enemigo de Dios. Y por consiguiente, y usted ya lo ha escuchado muchas veces, merece una paga por su pecado, y esa paga es la muerte, la condenación eterna. La condenación eterna. Entonces, hermanos, ante esa situación, el pedir justicia a Dios y que Dios aplique justicia haría de nosotros personas que recibiéramos la muerte y esa condenación eterna, apartados de Dios, de su santidad, porque somos pecadores. Pero justamente el libro de Hebreos nos habla acerca de Jesús, este sumo sacerdote, que entra en la misma presencia en el cielo, al trono celestial, donde nos da, hermanos, justicia y aplica la justicia de tal manera que en vez de que nosotros recibamos la muerte y la condenación eterna, Él toma nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar en la cruz, Él nos sustituye, y lo que hace justamente, hermanos, es que la justicia que debería caer en nosotros, hermanos, cae sobre el Hijo de Dios. Cae sobre el Hijo de Dios. La justicia que Dios demanda es aplacada en el cuerpo de su Hijo en la cruz del madero. Entonces somos justificados delante de Dios. Pero no solamente es Rey de justicia, sino que también es Rey de Salem, y esto es Rey de paz. Que significa, hermanos, que si no hay justicia, no puede haber paz. Y si ahora Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que nos tenía que caer a nosotros, cayó sobre Él, entonces, como declara la palabra de Dios, estamos en paz con Dios. En paz. En paz con Dios. Entonces, esa es un poco la descripción, la cualidad de este sacerdote, y es que significa en primer lugar Rey de justicia y además Rey de Salem. Pero también nos da algunos otros detalles, y esto tiene que ver, hermanos, con su origen. Y dice en el versículo 3, dice que no tiene padre ni madre,
ni genealogía. Y estamos hablando de una orden diferente. La próxima semana, hermanos, entraremos más en detalle a poder ver la diferencia entre la orden que fue establecida por Dios a través de Moisés, que es la orden de Aarón, y la orden de Melquisedec. La orden de Aarón, hermanos, fue establecida por Dios cuando Dios llama a Aarón y le dice que a través de Aarón sus descendientes mantendrían el sacerdocio. Y Dios había separado a la tribu de Elí para que sirvieran en el tabernáculo, para que sirvieran en la tienda, para que sirvieran en el servicio al Señor. Pero Jesús, hermanos, Jesús viene de otra tribu, no viene de la tribu de Leví. Así que Dios establece que el servicio en el sacerdocio venga a través de la tribu de Leví, y a su vez establece que el sacerdocio solamente los descendientes de Aarón continuarían año tras año en el sacerdocio. Se moría Aarón, sus hijos continuaban y así sucesivamente. Pero ahora, a través de Jesús, nos dice que es, como leímos en el versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero, hermanos, no tiene padre, ni madre. Y también dice algo, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin. Hermanos, el día de hoy sabemos que Israel está preparando todo para la construcción del tercer templo, y ellos tienen normalmente que respetar lo que Dios ha establecido, y lo que Dios ha establecido es que el sacerdocio tendría que venir de la descendencia de Aarón, y todos los que van a servir dentro del tabernáculo, dentro del templo que van a construir, el tercer templo, todos venían a ser de la tribu de Leví. Así que ellos tratan de recopilar toda la información de tal manera que puedan mantener ese linaje. Y por eso que en la Biblia tenemos genealogías, donde describen exactamente la línea y la descendencia de cada uno. Para eso era importante. Ya en el tiempo de la deportación, cuando tuvieron que regresar a construir el templo, utilizaron justamente y estudiaron y vieron todos la genealogía. Y es más, la gente que se presentaba tenía que acreditar de qué genealogía venía y si podía servir o no. Y si no había registro de su genealogía y no había sido comprobado que verdaderamente descendía bien de la tribu de Leví para servir dentro del tabernáculo, o bien del linaje de Aarón, para que pueda servir en el sacerdocio, la persona era descartada, simplemente. Entonces era algo importante. Pero aquí nos dice que este rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Y no tiene ni principio, ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Para siempre. Ya me ganó el tiempo, hermanos. Simplemente para poderle comentar algo que a lo mejor le pueda servir. Los testigos de Jehová utilizan mucho acerca saben que ellos estudian mucho la palabra y lamentablemente pues tienen malas interpretaciones. Y en una oportunidad, cuando vinieron a mi casa a ver el tema de Jesús, el Hijo de Dios, yo llegué a este capítulo
y a este versículo enseñándole que Jesús verdaderamente no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, y no tenía ni comienzo ni fin. A lo cual este versículo, hermano, desbarató el argumento de los testigos de Jehová, porque ellos consideran de que Jesús, un ángel que fue creado, pero aquí rechaza rotundamente que nuestro Señor haya tenido un principio, y menos aún que tendrá un fin, sino que lo declara, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. O sea, un sacerdocio eterno. ¿Y por qué un sacerdocio eterno? Porque el sacerdote aquí se está mencionando es un sacerdote eterno, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Así que, hermanos, próximo domingo entraremos más en detalle. Este simplemente fue para poder ver un poco acerca del nombre del sacerdocio. Pero veremos la comparación entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, y por qué ha habido un cambio. ¿Qué es lo que estableció, hermanos, de que haya un cambio? ¿Por qué el sacerdocio de Aarón ha sido terminado? ¿Y por qué hubo un cambio a un nuevo sacerdocio? ¿Por qué no fue la tribu de Leví, sino que ahora vienen de la tribu de Judá, la descendencia de Jesús, ¿no? De donde desciende Jesús, de la tribu de Judá. Hay muchas preguntas, hermanos, y estaremos poco a poco tratando de responder. Y como digo, no lo conozco todo, pero estaré meditando bastante y tratando de responder cada una de las preguntas y mismo las interrogantes que yo me pueda poner, porque creo que una manera de poder estudiar la palabra de Dios es haciéndose preguntas. Entonces, hermanos, qué bueno, hermanos, que tenemos ese sacerdote, un sumo sacerdote y un sacerdocio distinto, ya no el de Aarón, sino el de Melquisedec, en la cual, hermanos, nos aplica, hermanos, la justicia de Dios en Cristo y nos puede dar paz para con Dios. Paz para con Dios. De tal manera, hermanos, que luego lo veremos más adelante, que hasta Dios nos perdona nuestros pecados y que Él ya no los tiene más en cuenta. Él ya no los tiene más en cuenta. A ver, hermanos, ya ha pasado el tiempo, vamos a orar para poder terminar y en el siguiente domingo continuaremos. Señor, te damos gracias porque en el libro de Hebreos, Señor, tú has revelado, Señor, del sacerdocio, Dios mío, para entendimiento, comprensión de tu pueblo, Dios bendito. Los mismos hebreos recibieron esta palabra. Para ellos fue una revelación grande el que ahora hay un nuevo sacerdocio aplicado en Cristo. El sacerdocio de Melquisedec, esta nueva orden, en la cual Hebreos declara que el sumo sacerdote es nuestro Señor y que Él entró a ofrecerse en sacrificio y que es un sacrificio perfecto, que es anclada en nuestra alma y que llega hasta el mismo trono de Dios en el cielo, de la cual nos da seguridad de que no cambiará de parecer, sino que su sacerdocio es para siempre y que la obra que Él ha hecho es eterna, es justa, permanece y es perfecta. Gracias te damos por ese nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó en la cruz. Gracias por este plan tan maravilloso, Señor, que, como dice tu palabra, era sombra de lo que había de venir. Ahora vemos, Señor, con claridad.
Que tú permitas, Señor, que el próximo domingo, Señor, podamos seguir estudiando el capítulo 7 de Hebreos, Señor, trayendo, Dios bendito, Señor, luz, y que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser iluminado cada día, Dios mío, de tal manera que podamos glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.